Galletas de Navidad para estas fiestas. Queda poco, queda escasamente, bueno, queda un mes con tiempo para que se pongan a practicar y hacer sus galletitas navideñas en familia. Entretenidísimo. Pueden hacerlo con la familia, con los niños sobre todo, porque también les voy a enseñar esa cobertura con sus colorantes para decorarlas bien bonitas. Vamos a agregar un huevo entero, la ralladura de una cucharadita de naranja, lo voy a enseñar aquí. Le voy a echar un chorrito de vainilla que viene siendo equivalente también a una cucharadita pequeña. Y lo vamos a integrar con una batidora de mano que mezcle bien. Una vez que ven que está así, como se ve ahora, y le vamos a agregar la mantequilla. Los ingredientes van a estar en esa pestañita que se despliega donde están todos los comentarios. Ahí le va a poner los ingredientes bien especificados con sus medidas exactas. La mantequilla, importante, a temperatura ambiente, lo que siempre digo, la textura pomada. Agregamos la mantequilla. La vamos a integrar un poquito. Y una vez que la tenemos así en trocitos pequeñitos, le vamos a agregar el azúcar glass, azúcar impalpable, y despacio la vamos mezclando. La mantequilla no la vayan a hacer muy cremosa, porque si no, al momento de hornear, las galletitas se van a expandir mucho. Como esta lo que queremos es que se mantengan lo más planas posible y el tamaño que las vamos a cortar, entonces no se debe de hacer muy cremosa. Y ahora la harina la vamos a ir agregando poco a poco. Van a ver que se van a hacer como muy granulosa, como unas piedritas. Otro tanto más, pues como unas 3 partes la podemos agregar. Y ahora echamos el resto. De una velocidad media o bajita le vamos dando. Y con la ayuda de la espátula la vamos integrando. Una vez que la tenemos así, más pequeñita, más polvorienta, como si fuera arena, con la mano, pero rápido, porque recuerden que la mantequilla con el calor de nuestras manos se pone muy blanda. Y aquí no tenemos que dejar que la mantequilla se ablande mucho. ¿Ven? Ya ha cambiado totalmente de textura. Y ahora la vamos comprimiendo para que se una. Tengo una receta de galletas de mantequilla, ahí explico cómo tiene que quedar la masa, que también tiene que quedar así compactita, pero que se agriete, como arenosa. Vean esa receta que está muy buena y muy rapidita. Voy a dejar la tarjeta aquí para que vayan al vídeo, pero no ahora, sigan viendo esta receta y luego ya pueden ir a ver la de galletas de mantequilla. Nuestra masa, aquí la ven, es una masa que está compactita. Y ahora viene el otro paso. La masa está, como la ven, como les había explicado, está más o menos lisa, pero agrietada. No tiene que estar muy amasada. Así que la colocamos en papel de hornear, papel encerado, para que no se nos pegue en la mesa. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que echarle harina. Y al agregar un poquito más de harina, aunque sea poco, si no tienen este tipo de papel pueden agregar, pero lo menos que puedan, porque si no nos va a cambiar la textura de la masa. Entonces, lo que vamos a hacer es, para evitar también con las manos y que le dé calor, ponemos otra hoja de papel encerado y vamos a ir aplanando. Vamos a tratar de que se nos unan las grietas para aprovechar al máximo al cortar. Y entonces con un rodillo vamos a ir aplanando de la mitad hacia afuera y de la mitad hacia afuera, para que se nos vaya extendiendo al grosor que queremos. Este tipo de galletas pues quedan lindas gruesitas. Yo aconsejo 1 centímetro de grosor para que no queden muy finitas, porque si no quedan demasiado crocantes
y hasta se nos pueden partir. Vamos a verla. Sí, este es el grosor ideal. Siguiente paso, cortar las galletitas. Bueno, aquí tenemos los moldes, este tipo de moldes, pues con forma de estrellita, de hombre de nieve, en fin, los típicos navideños que se pueden conseguir en las tiendas que venden todo artículos de repostería o del hogar. Si cuadramos las figuritas de una manera que encajen todas lo mejor posible, así le sacamos más partido. Entra el Santa aquí, podemos poner la estrellita. Se trata de presionar y cortar y no moverlo para que no se nos deforme. Tenemos nuestra bandeja de hornear con el papel encerado ya preparado para ir cortando y colocándolas, y así ya las metemos en el horno. Entonces cortamos, sacamos con cuidado. Retiramos con cuidado la masa que nos ha sobrado para seguir haciendo más galletas. Con la ayuda de una espátula, yo en este caso tengo estas que es para el queso, para cortar láminas de queso, pues las levantamos para que evitar en lo posible contacto con las manos por el calor y para que además salgan bien planitas, no se nos vayan a deformar. No hace falta colocarlas con una separación muy grande porque como no crecen, no se expanden, pues entonces no hace falta. Y mientras horneamos estas, lo que vamos a hacer es que el resto de la masa lo metemos a la nevera para que se vuelva a enfriar, esté la masa un poco dura y así no sea más fácil cortarla, que no se rompa. Así que lo vamos a llevar al horno durante 15 a 20 minutos, dependiendo del horno, a 180 grados centígrados, que en Fahrenheit serían como un 350 grados Fahrenheit. Todo depende del horno, por eso es entre 15 y 20 minutos. Lo importante es que se mantengan blancas, no deben de ponerse muy oscuras. Cuando ustedes vean el borde que se está empezando a coger alguito de color, ahí la sacamos y las dejamos enfriar. Nos vamos al horno con nuestras galletitas. Y entre 15 y 20 minutos regresamos a ver qué tal han quedado. Ya tengo todas las galletas horneadas. Huele esto que es una delicia. A Navidad. Mi horno, como es muy potente y tiene ventilador, en vez de estar los 15 minutos, ha estado unos 12, 13 como mucho. Como pueden ver, voy a mostrar aquí. Aquí están nuestras galletas. Han mantenido su tamaño, su forma. Ahora nos vamos a la preparación del glacé, que van a ver qué fácil. Se le dice glacé royal, glacé real, como lo digan en sus países, no sé. Pero bueno, el glacé, que es donde vamos a hacer la cobertura, y también vamos a jugar con los distintos colorantes vegetales comestibles para darle ese colorcito bonito para decorar. Vamos a por el glacé. El momento del glaseado. Empieza la diversión. Para el glaseado vamos a utilizar clara de huevo con un batidor así de estos de varilla. Vamos a batir hasta que se forme una espumita. Puede ser minuto y medio, 2 minutos, pero a una velocidad media. Cuando vean que se forma esta espumita blanca, vamos a ir agregando cucharadas del azúcar impalpable o nevazúcar, mientras no dejamos de batir. En el momento que ven que ya se va mezclando, miren, ya va cambiando. Podemos aumentar un poquito la velocidad. Ahora, una cosa, le voy a agregar el zumo de limón, pero no mucho. Una cucharadita de estas de postre, más o menos. Por dos razones. Se lo agregamos. Una, que nos va a suavizar ese sabor de la clara que uno siente de huevo, cruda. Y la otra que le va a dar brillo, ya van a ver. Continuamos agregándole azúcar. Miren ahora cómo hace pico. Está espesita, pero hace pico. Todo depende de la cantidad de galletas que salgan. A mí me han salido que hay alrededor de unas 22, 24 galletas. Entonces esta cantidad de glacé creo que no me va a alcanzar. Cuando ocurre eso,
No agreguen agua. Primero hay que tener mucho cuidado cuando se agreguen líquidos, porque esto cambia la textura enseguida y se pone muy aguada. Siempre son gotitas, pequeñas cantidades. ¿Qué podemos hacer? En vez de agregar agua, agregar leche. Le va a dar más cuerpo y luego que la leche también va a ayudar a disimular mucho más o eliminar ese sabor de la clara de huevo. ¿Ven? Con una cucharadita es más que suficiente. Ponerle más ya sería una locura porque nos haría demasiado líquido. Empezamos a mezclar. Bueno, el glacé está preparado. Fíjense la textura. Así espesita porque es para hacer líneas. Si quisiéramos para rellenar, tendría que ser un poquito más aguadito. Pero también así como está se puede rellenar. Bien, para preparar los colores vamos a utilizar colorante vegetal. Yo conseguí el líquido, pero es mejor el tipo gel porque es más concentrado y no tiene que usar tanta cantidad. Con unas gotitas del gel suficiente. Mientras que el líquido, pues sí, hay que echar más cantidad para lograr un tono intenso. Lo van a ver ahora. Y vamos a dejar una parte blanca, pues para los detallitos que queremos hacer en blanco. Entonces, la forma de hacerlo, pues es coger colorante, muy sencillo. Y le vamos a echar un buen chorrito porque ya dije que los líquidos no tienen tanto color. Entonces mire, fíjense, al mezclarlo, eso sí, lo mezclan bien para que quede bien homogéneo. Bueno, pues así lo vamos mezclando. Y aquí lo importante es, mientras elaboramos los otros, lo vamos a tapar con papel film para evitar que justamente se nos haga esa película, se endurezca muy rápido. Mantenerlo tapadito. De todas maneras, ya verán, se hace su capita, su película, y pues una gotita o dos de agua, volver a batir con una cucharita y resuelto. Me voy a preparar todos los colores y ahora venimos para la mejor parte. Bueno, la mejor parte es comérselo, pero la entretenidísima, que es decorar. Venimos ahora. Bueno, como ven, yo ya he ido avanzando algunos porque la blanca se me estaba poniendo muy dura. Se puede hacer con manga, que es lo ideal. También hay este tipo de botellitas más pequeñas con el pico muy delgadito para delinear. Pero yo estoy usando una bolsa de estas que es para guardar en la nevera vegetales. Con cualquier cosa se puede hacer, hasta con una cucharita, y después con el palillo de dientes le van haciendo dibujitos, cosas. Como verán, yo no soy lo mejor de lo mejor para decorar galletas, hacer líneas y todo. Pero bueno, para que tengan una idea, he hecho varios, entonces les voy a decir cómo es. Para la primera parte, lo que es las líneas. Por ejemplo, esta es la cabeza del Santa, de Santa Claus. Pues ustedes un poquito, por lo menos yo le hago aquí la bolita. Y luego sobre el borde, no tiene que ser tan al borde, van delineando. Que con una bolsa de estas de sándwich no es lo ideal, o para guardar cosas en la nevera, pero resulta. Entonces le hacemos la línea aquí del gorrito, luego le traemos la línea aquí de la barba, la parte esta del bigote, que es donde va la boca, y rellenar. Lo rellenamos. ¿Ven? Con un palillo de dientes lo vamos moviendo para tapar los huequitos que veamos por ahí. Y ya está. Eso es todo. Así imitando un copito de nieve. Ahora con estos de colores vamos a rellenar. Importante dejar secar todo el borde, porque así cuando echemos el otro, si lo he tenido que agregar líquido y está muy líquido, no se sale hacia afuera de la galleta. ¡Venimos con esta manualidad navideña! Hasta ahora. Con estas bolsas que dije yo para guardar vegetales o congelar cuando no tienen la manga, ¿cómo rellenar? Pues cogen un vasito pequeño, la bolsita plástica. Ven que cuando se mantiene tapado con el papel film no se endurece. Una vez que lo hemos metido ahí, ¿ven cómo queda? Pues simplemente como una manga pastelera retorcemos para que quede a presión y con la tijera. Pero es que es una cosa mínima. Siempre hay tiempo de hacerle más grande. Entonces, al Papá Noel, pues no me ha salido rojo porque no conseguí. Utilizo un rosita. La naricita aquí así roja. A los niños les va a encantar.
se ponen con ellos a hacer esto, toda la familia, y hasta las pueden llevar a alguna cena de regalo. Pues cuando los tenga decorados, os lo presento. Venimos. Bueno, me he entretenido bastante, no son una belleza, pero aquí están mis galletas navideñas. Eso sí, garantizo que están deliciosas, riquísimas, son fáciles de hacer. Lo que sí después es pues la elaboración del glacé, que es fácil, pero el cuidado que no se endurezca, darle su color con los tintes y luego tener la habilidad manual que no tengo yo para decorarlas bien bonitas. Pero bueno, mira, pasan y se ven alegres. Y lo importante, ricas. Así que tienen que hacer estas galletitas y entreténganse. Si me he entretenido yo solo, ¿cómo no van a entretenerse con la familia y sobre todo con los niños? Disfruten de estas galletas, disfruten de las fiestas navideñas de este diciembre, que ya estamos en fiesta. Ya estamos en fiesta y maquinando para ver comidas, postres. Sobre todo tengan salud, de felicidad, mucho amor y un beso muy grande, pero muy, muy, muy grande desde Cocinando con Claudio. ¡Felices fiestas! ¡Mua!